subdirectora de programas públicos del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y miembro fundador de la plataforma Arte Educación. Y le cedo la palabra a Mónica. Muchas gracias, Paola. Bueno, le queremos agradecer a todos ustedes que nos acompañen, en especial también a nuestros invitados. Para mí también es un honor moderar esta conversación con colegas que pues admiro mucho su trabajo y también me han influido bastante. Y más que presentarles, digamos, el currículum de Luis Kamnitzer y de Pablo Helguera, quisiera comenzar por hablar de los contrapuntos que ha tenido su trabajo. Digamos, todos sabemos, los dos son artistas, también el currículum, digámoslo así, la semblanza biográfica la pueden encontrar en la página justamente de la cátedra, pero ambos han contribuido desde diversos frentes a una comprensión crítica de la dimensión política y social del arte, indisociablemente unida a la educación como una herramienta de investigación, una herramienta de aprendizaje, una herramienta también de conocimiento del mundo y de cuestionamiento del mundo. También ambos han reflexionado y han hecho contribuciones de esta noción del arte como una práctica social, con la potencia de cuestionar no únicamente estructuras jerárquicas y autoritarias de poder en procesos de enseñanza, sino de liberar, reordenar, reinventar y modificar nuestro conocimiento del mundo. En esta conversación, Paola ya habló, digamos, del marco de la Cátedra Geritz, que tiene como, digamos, un marco general, una reflexión sobre la función social del arte y su relación con la arquitectura. Es reflexionar justamente experiencias, casos en los que han trabajado tanto Luis Kamnitzer como Pablo Helguera, en los que se han, digamos que, expandido los límites de los espacios de la acción pedagógica. Y cómo estos límites de los espacios de la acción pedagógica se han desplazado más allá de sus coordenadas habituales. Y todo ello, al menos en 4 ejes de trabajo, en los que han desarrollado toda su labor artística, tanto Luis como Pablo. Por una parte, en su trabajo como artistas, en su práctica artística. Los dos también han trabajado con formación de artistas, y una reflexión teórica del arte como metadisciplina, el arte como art thinking, digamos la transpedagogía, que son ideas también que Pablo ha desarrollado en textos como Education for Socially Engaged Art, o digamos toda una reflexión teórica también que ha surgido en la Bienal de Mercosur, en la cual los dos también se han desempeñado como curadores pedagógicos y de la cual también nos gustaría pues ahondar en todo ese trabajo. Paola Santos Coy también ha trabajado ahí, como saben, como curadora. Y finalmente también los dos han trabajado en museos y en otras bienales, además de la de Mercosur, y en proyectos también fuera, digamos, de un marco institucional, en proyectos más experimentales. La reflexión teórica también que tienen sobre el arte como una metadisciplina, el art thinking como esta posibilidad también de cuestionar desde el arte otros campos disciplinares y de nuevo la transpedagogía. También se pueden revisar en toda la producción, digamos, que tienen en publicaciones y en artículos, por ejemplo, la enseñanza del arte como fraude, en el caso de Luis Kamnitzer, aunque en realidad la lista es mucho más larga y pues nos gustaría irlo apuntalando conforme vaya avanzando la conversación. Pensamos en una estructura para esta conversación en la que vamos a iniciar con reflexiones iniciales de Pablo Helguera, una réplica de Luis, inicia la conversación y posteriormente queremos ir involucrando también sus inquietudes y preguntas. Queremos dejar un margen amplio también para conversar con ustedes. Y bueno, pues gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra, Pablo. Gracias, Mónica. Me voy a parar porque me gusta pararme para que me vean mejor. Y bueno, le estoy muy agradecido a Paola Santos Coy por la invitación a tener esta conversación y a Mónica por moderar, y es un placer estar con Luis, quien es para mí pues no solo un buen amigo, sino también alguien que admiro profundamente por su largo compromiso con la pedagogía y su relación con el quehacer artístico.
Cuando comenzamos a hablar acerca de cómo introducir la relación entre arte y pedagogía en una cátedra como esta, mi primer impulso fue, bueno, ¿qué tal si hacemos un esquema de un programa de estudios para el artista, ¿no? Esto obviamente es imposible de hacer en 10 minutos, me di cuenta en el momento que me empecé a sentar a hacer esto. Pensé, sin embargo, que podría al menos dar un pequeño comentario acerca del papel que la pedagogía, según mi perspectiva, puede y debe de jugar en lo que es la práctica artística de hoy en día. Para ello quisiera pues comenzar con una anécdota realmente muy personal que jamás he contado antes a nadie. Tiene que ver con mi propia vida escolar. Yo siempre fui un niño débil y tímido en la escuela, profundamente torpe físicamente, incapaz de la violencia, detestaba la clase de deportes, por supuesto era pésimo futbolista y siempre era el último en ser elegido cuando se hacían juegos para la cascarita. Lo que me gustaba era dibujar. Ser el artista del salón, en cierta medida, me ayudó a estar fuera de los ataques que se le hacían a los niños más débiles de la clase, aunque yo no era completamente inmune a ellos tampoco. Cuando yo estaba en primero de secundaria, mi actividad de estudiante declinó por diversas razones. Estaba pasando por, digamos, imagino que la adolescencia, un periodo de depresión. Me seguía apasionando el arte y las humanidades, pero las matemáticas y la física me eran completamente incomprensibles. Había un compañero de clase que se llamaba Gustavo Ruiz, por decir algo, quien me causaba profundo desasosiego. Gustavo llegaba a la escuela vestido con una chamarra de cuero y una cadena dorada. Su portafolio contenía botellas de loción y revistas pornográficas que le mostraba a los niños para impresionarlos. Un día, cuando me estaba molestando y jalando, me rompió el pantalón. Tuve que irme de la escuela para cambiarme, fue muy, obviamente, embarazoso para mí. Mi hermano, que era casi una década mayor que yo, se enteró del incidente y fue de inmediato a la escuela a buscar a Gustavo. Lo aventó hacia el muro cuando salió de la escuela, casi lo descalabra y le advirtió que si me tocaba una vez más, lo iba a matar. Gustavo esa noche me llamó por teléfono, completamente aterrado, protestando que ya jamás me podría siquiera tocar porque podría morir. Yo por mi parte me sentí en gran conflicto. Por un lado, impotente totalmente de confrontar a niños más fuertes que yo, y por otro, tener que depender de mi hermano mayor para que él me protegiera. No sé qué fue de la vida de Gustavo Ruiz, fue expulsado por otras razones de la escuela después. Supongo que ahora trabaja para un cártel o para el PRI o para ambos, como en algunos casos. Pero creo que esa experiencia formó hasta cierto punto mi relación con la rebeldía y con la arrogancia. Es fascinante cómo en la dinámica tribal de la escuela, el niño violento, cruel o racista suele adquirir un estatus mayor, mientras que los niños callados, estudiosos, tímidos, suelen ser humillados con términos como matado o puto. Si viéramos el mundo del arte como una escuela secundaria, encontraríamos dinámicas similares. Los artistas estudiantes que se portan mal atraen más atención, mientras que los aplicados se ven como conformistas, eventualmente de menor repercusión e importancia. Esto es porque las reglas implícitas del arte establecen que aquellos que incitan la provocación, la rebeldía y la discrepancia son los que al fin contribuyen al desmantelamiento de sistemas existentes para crear sistemas nuevos. Pero sobre todo existe la percepción, primero, de que la disrupción del sistema solo puede operar de una manera, y segundo, que la disrupción misma es lo que hay que valorar y no qué es lo que se propone como motivo o como resultado de esa disrupción, si es que se está proponiendo algo. Yo me formé con mucha influencia de la crítica institucional, admiraba y admiro las obras de artistas como Andrea Fraser, Hans Hacke, Fred Wilson y otros, que a través de un mimetismo a veces irónico buscan revelar los mecanismos de poder que refuerzan cánones de clase, socioeconómicos, políticos, etc. Y en los 90, cuando me formé como educador en museos y vi la aparición de la estética relacional,
me pareció interesante cómo la estética relacional buscaba establecer un vínculo directo con el espectador. Pero si bien yo admiraba esas iniciativas, mi formación como educador de museos me hizo cuestionarme los motivos y las metas de ese tipo de estética. Como ejemplo, yo trabajaba en aquel momento en el Guggenheim dirigiendo los programas públicos y me llamó la curadora del museo, Nancy Spector, a quien acaba de darle el premio Hugo Boss a Rikrit Tiravania. Y la curadora me llamó y me pidió que de inmediato le consiguiera unos niños. Necesitaba como 20 niños. Ya, de inmediato. Resultaba que Rikrit estaba en una galería haciendo un proyecto y le urgía tener niños para pintarles las caras como de payaso, como una especie de fiesta infantil, como proyecto conceptual. Entonces, me pareció interesante cómo esta lógica del arte relacional, si bien buscaba establecer este tipo de vínculos y relaciones con el público, en realidad era a través de una estrategia conceptual en la que el público era nada más otra herramienta, era otro medio a través del cual el artista los usaba para completar la pieza. Entonces, digamos que la participación era más bien una cosa aparte de lo que era realmente la manipulación directa del artista. De ahí que me interesara la posibilidad de hacer un tipo de obra diferente que realmente considerara al público como una entidad real que se valora como seres humanos y cuyo diálogo realmente pertenece al proceso mismo de la obra. En los años en los que comenzamos muchos de nosotros a hacer lo que hoy se denomina como social practice o arte de interacción social, volvieron a surgir este tipo de dicotomías que yo lo articularía más como la relación entre antagonismo y altruismo. El antagonismo es un impulso que permanece muy en línea con la tradición de vanguardia, con la insolencia y la rebeldía de los descendientes de Warhol. Algunos consideran que el arte de interacción social, en cuanto a gesto político y crítico, es por definición antagónico y que los actos altruistas no van más allá de lo simbólico. Es decir, que hay la percepción de que un proyecto que tiene una calidad de contribución o de tratar de mejorar al grupo carece de un sentido crítico que pueda realmente alterar el status quo. Y por lo general siempre se pone como ejemplo pues el mural que uno hace con niños como una actividad comunitaria, ¿no? Mientras que por otra parte, como lo articula Claire Bishop en su libro Artificial Health, el arte de interacción social que realmente rompe los parámetros, es aquel que te confronta, el que genera incomodidad, el que genera tensiones sociales de diversos tipos, ¿no? El problema es que para la crítica de arte y la historia tradicional, la historia del arte tradicional que está entrenada a ver la rebeldía como señal de lo nuevo y lo contemporáneo, estos son los ejemplos que suelen ser admirados o documentados y eventualmente vistos como representativos de las prácticas más experimentales. Pero mi opinión es que una práctica no es significativa solo por ser experimental. Es decir, que de la misma manera que uno no es mejor artista solo por ser abusivo o cruel. La educación en particular es un proceso arduo y lento que no se puede reducir a las 4 semanas de un proyecto artístico. Otra de las razones por la que la pedagogía se suele enarbolar como una idea muy interesante, pero que a fin de cuentas se utiliza de manera manipuladora, ¿no? Y no uno, en vez de someterse al verdadero proceso arduo de la educación. Para esto quiero hacer un pequeño contraste de 2 proyectos que ocurrieron en Nueva York hace unos años, o más bien uno de toda la vida y uno que ocurrió recientemente. Vamos a ver la primera imagen. Por ahí del 2013, el artista Thomas Hirschhorn, que quizá muchos de ustedes conocen, un artista muy conocido por su obra ambiciosa de complejas instalaciones y por su interés en la pedagogía, decidió hacer un proyecto en el Bronx, que como quizá algunos sabrán es una de las partes de mayor pobreza y de tensiones sociales en la ciudad de Nueva York, y decidió hacer un proyecto que se llama Gramsci Monument, una especie de monumento al pensador anticapitalista Antonio Gramsci, ¿no? El proyecto consistió en contratar a algunos de los residentes del Bronx a estar ahí sirviendo como facilitadores o mediadores, mostrando discursos y frases y otros aspectos de la obra misma de Gramsci. Es difícil caracterizar todas las respuestas que recibió este proyecto. Recibió mucho apoyo
y buenas reseñas de revistas como Art Forum y digamos lo que es el establishment artístico de hoy. Sin embargo, las críticas a este proyecto fueron también muchas. Una de las críticas tenía que ver con la percepción de que este era un tipo de paracaidismo cultural que hacen varios artistas. Digamos, al llegar a un barrio pobre, pero en este caso que está directamente vinculado al epicentro económico mundial del arte, que es Nueva York, y también que un proyecto que se puede fácilmente reseñar por el New York Times, ¿no? En vez de llegar a un lugar como Tegucigalpa o Haití a hacer un proyecto de esta índole, ¿no? Pasando también por un periodo relativamente corto de tiempo y posteriormente completamente desapareciendo. Es decir, después de que terminó este proyecto no hubo más contacto con la comunidad artística o la comunidad local del Bronx, ¿no? Entonces hay que por supuesto que aceptar que no todo proyecto puede ser eterno, pero una realidad de la educación es que es un proceso vital que no puede obedecer a los parámetros temporales que se suelen establecer por el mundo artístico de las bienales y las exposiciones, ¿no? Siguiente. El contraste con esta obra se me hizo mucho más evidente hace unas semanas, cuando tristemente se dio el fallecimiento de Tim Rollins a principios de enero o a finales de diciembre. Tim Rollins fue un artista que desde los años 70 hasta su muerte estuvo trabajando en el sur del Bronx, donde fue maestro de una escuela y donde fundó el Art and Knowledge Workshop en 1982. Y el grupo que formó con los estudiantes y adolescentes con el que trabajó se tituló Kids of Survival, KOS. Varios de esos estudiantes que nacieron en la década de los 70 y los 90 continúan hoy en día trabajando como artistas profesionales con amplio reconocimiento. Lo que a mí me pareció particularmente interesante o quizá un poco triste de este reciente episodio es que mientras que un artista como Thomas Hirschhorn, que llega al Bronx y hace un proyecto por 2 meses, recibe una enorme cantidad de apoyo positivo de la prensa artística mainstream, mientras que un artista como Tim Rollins nunca realmente fue aceptado por las instituciones culturales, porque quizá no lo consideraron importante lo suficiente o no se valoró el proceso largo de dedicación y compromiso que él tuvo con esta comunidad a lo largo de toda su vida, ¿no? Yo espero que esto vaya a cambiar y creo que la historia del arte suele corregir sus errores a lo largo de las décadas, pero de momento estos 2 ejemplos son muy presentes en la mente al pensar en estos temas. A lo que voy con estos breves comentarios es a lo siguiente. Primero, que la tradición antagónica del arte moderno y contemporáneo es una pésima herramienta para construir conocimiento. Es como aprender a través de la pura negatividad. Es decir, uno no aprende solamente al saber lo que una cosa no es. Es importante saber lo que es importante la afirmación, no solo la negación, ¿no? Por otra parte, la impaciencia y el deseo de inmediatez del mercado del arte por producir resultados y estrellas es nociva para cualquier proceso que requiere tiempo e independencia de proceso. Este es el caso de la educación. Todos nosotros como seres humanos comenzamos a aprender desde la infancia hasta el fin de nuestras vidas. Nunca terminamos de aprender. No es un proceso que se pueda limitar a un periodo de tiempo, no dejamos de aprender en el momento en que suena la campana de la escuela. La educación formal no se compara para nada a la educación informal que tenemos, que es la educación que hemos recibido de nuestros amigos, nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros vecinos, todo aquello que hemos absorbido a todo lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y finalmente creo que hay una relación entre antagonismo y tiempo. Destruir, como saben ustedes, toma muy poco tiempo. Y de hecho es una forma de operar bastante fácil para el artista, pues a través de ella no te tienes que someter al escrutinio y a cuestionamientos de ninguna índole. La crítica opera de esa manera muchas veces. Por otra parte, construir toma toda una vida, pero lo que nos aporta en cuanto a nuestra mente no puede eliminarse. Es decir, nosotros al recordar los mejores profesores que hemos tenido en nuestras vidas, quizás los conocimos por un corto periodo de tiempo, pero el impacto que tuvieron para nosotros es muy amplio y duradero, ¿no?
De ahí, por ejemplo, que la pedagogía crítica de Paulo Freire sea tan poderosa, porque su objetivo no es destruir, sino generar lo que él llamaba concientización, ¿no? El sembrar el espíritu crítico en la mente que nos puede llevar a nosotros mismos a hacer cambios. Entonces, en una presentación breve como esta es imposible hacer una propuesta significativa acerca de lo que podrá constituir un nuevo programa de estudios para el artista o para el educador. Sin embargo, creo que este tema de la tradición de la rebeldía debería ser incluida en él. Esta idea muy del siglo XX es la que más se está cuestionando en el siglo XXI. Como argumenta James Hyde en su libro Common as Air, la noción de que el genio produce obras únicas omite la realidad de que el arte en realidad es un diálogo colectivo, un diálogo que estamos teniendo todos, una red de influencias muy compleja que no se suele poder separar de la actividad individual. Si bien no podemos decir que todos siempre somos autores de todo, es igualmente problemático pretender que un artista individual emerge a través de la nada. De manera que un programa pedagógico para el artista, a mi ver, hoy tiene en día que atacar directamente al egoísmo. Al fin de cuentas, una tradición neoliberal promovida por pensadores como Ayn Rand, que me parece interesante que en México justo empecé a ver en Facebook que la gente empezaba a citarla y a promover sus ideas, ¿no? Sin darse cuenta de realmente que lo que ella significa. Ella significa la mentalidad de Trump, ¿no? Pero que sacada a través de pequeñas frases parece como muy hermosas y poéticas, ¿no? Entonces es importante, creo, entrenarnos a nosotros mismos a practicar la empatía y el entendimiento con el público, ¿no? Siguiente. Ahora voy a hablar de un tema que nadie quiere hablar nunca. Creo que muchas personas conocen a esta dama, Avelina Lesper, la enemiga número 1 del arte contemporáneo. Y creo que algunos de ustedes han leído la carta de amor que un día le escribí hace unos años al respecto de su campaña contra el arte de hoy. Yo confieso que el fenómeno de Avelina me interesa, no por las ideas ignorantes que ella enarbola en sí, sino por la manera en que ese pseudoargumento ha cobrado en la esfera pública, la manera en que lo que esto revela acerca de la relación entre el público y el arte en México hoy. Es decir, un programa educativo para el artista, según yo, radica en la meta de erradicar la aparición de personajes como este. Y solo esto puede ocurrir al establecer una verdadera relación entre el público y el artista a todos los niveles, no solo a nivel museo y a nivel institución, pero a nivel individual de la práctica de cada artista individual. Puedo estar equivocado, pero me parece que la aparición de un personaje así habría sido muy difícil en otras épocas en México, digamos en la etapa del muralismo, en el que se hacía una afirmación muy directa entre lo que es el público y el arte. Pero quizá podría estar mal, no sé. Pero bueno, yo quisiera terminar hablando solo de un pequeño proyecto que estoy haciendo en este momento que vincula la pedagogía. Yo vivo en Nueva York y como inmigrante mexicano me duele mucho lo que está ocurriendo en este momento con las deportaciones masivas de muchos inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos. En particular hay un grupo de individuos que se denominan Dreamers, que son personas que llegaron como niños, traídos por sus padres, como bebés o como niños, a Estados Unidos, no solo de México, sino de todo el mundo, y que llegaron indocumentados. Hoy en día estas personas son adultos, como todos nosotros, y de repente se enteran que ya no pueden vivir en ese país, tienen que ser deportados inmediatamente a su país de origen, el cual muchos de ellos jamás han conocido en su vida. Es como si a ustedes se les dijera en algún momento, pues eres de China y mañana te deportamos a China para que vivas allá, ¿no? Sin hablar una palabra de chino. Entonces es un tema muy triste y muy trágico. Es casi 1 millón de individuos que están en Estados Unidos. Entonces este proyecto, siguiente por favor, parte un poco de la idea de que si hay una manera de generar la empatía es a través de la narrativa oral, de la historia oral. Entonces he trabajado por un año con un grupo de estos individuos, Dreamers, para hacer un proyecto en Brooklyn, donde uno puede acceder a diferentes tipos de historias, una especie como de librería
oral, generada por talleres de narrativa, utilizando elementos y componentes performáticos con los individuos y teatrales, que ellos básicamente van a estar ahí permanentemente trabajando con el público o recibiendo al público, ofreciéndoles un menú de diferentes historias que ellos les pueden otorgar. Entonces es un proceso, de nuevo, que involucra la empatía, que involucra la inserción de un sistema dentro de lo que es el territorio de lo artístico. Pues a fin de cuentas esto es una galería, pero hemos transformado la galería en una especie de spa narrativo, ¿no? Para vincular o para hacer una especie de gesto de inclusión y de conciencia ante el público de lo que está ocurriendo con esta situación en particular. Entonces, me parece que, bueno, podremos hablar esto por muchas horas, pero creo que como artista uno tiene tanto que pensar, tanto en su propia educación, la manera en que nosotros absorbemos información, cómo utilizamos elementos y herramientas del mundo externo al arte para hacer nuestra producción, pero a la vez cómo la pedagogía puede formular un aspecto central en nuestro propio quehacer artístico con nuestras comunidades, cómo las herramientas pues realmente clásicas y tradicionales de la pedagogía, como son el saber escuchar, el saber sostener una conversación, el saber generar una dinámica de grupo para generar una situación ya sea lúdica, pero siempre de colaboratividad, puede ser de gran beneficio para todos nosotros como artistas. Eso es todo. Muchas gracias. Porque en realidad estamos de acuerdo, siempre estuvimos de acuerdo, más o menos. Entonces lo que voy a hablar de lo que yo pienso, digamos, cosa que va a agregar a lo que dijo Pablo. Para empezar, siempre me hubiera gustado prohibir la palabra arte. La palabra arte confunde cosas, tiene tantas interpretaciones que nunca sabemos si estamos realmente comunicándonos cuando hablamos de arte. Entonces, para algunos arte es hacer cosas, para otros es una forma de pensar, para otros es una forma de vivir, para otros es una actitud, y hay cantidad de interpretaciones que varían también con otra palabra que es abusada porque es utilizada como una generalización, que es público. Siempre hablamos del público y nos olvidamos que hay infinitos públicos, que para cada público tenemos que ajustar cómo nos comunicamos y qué es lo que comunicamos. Y en última instancia, para mí, el asunto se divide entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Toda la pedagogía se orienta hacia lo que sabemos y comunicar lo que sabemos, y no nos entrena para averiguar cosas que no sabemos. Y para mí lo que no sabemos, o sea, lo que es nuestra ignorancia, es justamente la parte más fascinante de lo que enfrentamos. Es un territorio para explorar. Es un territorio que tiene varias formas de exploración, y ahí es donde para mí la palabra arte empieza a tener cierto sentido, no por sí misma, sino por todas las otras formas de conocimiento que están organizadas, desgraciadamente, en nuestra cultura como una manera cuantitativa de acumular datos y una forma de lucrar. Toda la educación está basada en entrenarnos para un campo laboral, para conseguir un empleo, para sobrevivir, para ganar dinero, para seguir trabajando, y no realmente para explorar lo desconocido en una forma productiva. Entonces, la forma cualitativa de enfrentar nuestra ignorancia es lo que yo considero el arte en su forma más positiva, que es una forma de articular lo que sabemos o rearticular, desarticular
en forma cíclica y continua e incorporar otras posibilidades de articulación que se conectan con ese campo que estamos explorando de lo que no conocemos. Entonces, una vez que aceptamos la palabra arte allí, tenemos que se divide en dos partes. Una parte es el arte como producción, que es lo que generalmente entendemos como arte, y que se va degenerando más y más por distintos motivos, y una parte como arte como transformación y agente cultural, que es la parte más interesante. Y allí tenemos, por supuesto, la práctica social del arte, que desgraciadamente generalmente se limita a ser un servicio social y no a explorar lo desconocido. Y tenemos la otra parte que es más pedagógica, que es la de equipar a los diversos públicos a empezar a crear por sus propios medios y a explorar lo desconocido en la medida que ellos lo perciben y lo quieren reorganizar. Y es esa parte la que a mí me interesa más, porque es la parte en la que yo también aprendo, o sea, es la parte en donde yo me enfrento no solamente a lo que es desconocido para mí, sino también a lo que es desconocido para los demás. La parte de producción de arte viene deformada por contradicción con el otro aspecto. El aspecto que estuve describiendo en realidad es un aspecto colectivo y un proceso anónimo que se va acumulando y que lentamente va a determinando la cultura en la que vivimos. La parte de arte como productor es individualista. Para triunfar en ese campo tenéis que utilizarte como una marca comercial e imponerla, tenéis que competir, tenéis que tratar de anular las otras marcas comerciales que están tratando de ocupar tu terreno y tenéis que poner la bota encima de la cabeza que va emergiendo como competencia. Entonces hay una contradicción ahí entre el artista dentro de un sistema capitalista, individualista, y el artista que más modestamente va contribuyendo a conquistar el terreno, lo desconocido, como una actividad colectiva. Dentro del artista profesional, que yo soy uno de ellos, a pesar mío quizás, tengo que referirme a mi educación como artista, que fue totalmente convencional, más convencional que cualquiera de ustedes, porque la Escuela de Bellas Artes a la que yo fui en Montevideo era en el fondo una academia francesa del siglo XIX. Y mi formación fue no artística, sino que justamente pedagógica, de resistencia a ese sistema y de integrar una generación que en última instancia logró derrocar y echar a todos los profesores y crear una escuela nueva, la cual a su vez se convirtió en otra academia y fue un fracaso total a pesar de las buenas intenciones. De cualquier manera, pensando en ese pasado oscuro y tenebroso de hace 60 años o más, 65 para ser más preciso, estuve especulando sobre cómo sería una escuela de arte en la que yo quiero formarme como un artista profesional. Entonces hice una lista que voy a leer, que es bastante larga. 1. Quiero aprender a acceder a la información, organizarla de forma fluida para poder adaptarla a mis necesidades en lugar de ser entrenado para ser un erudito. 2. Quiero poder administrar configuraciones y diferentes órdenes, decodificar y codificar para comunicarme mejor, sea lo que sea que quiera comunicar. 3. Quiero enfrentar dilemas desorientadores en lugar de situaciones que tienen una sola solución. 4. Quiero ser capaz
de tomar decisiones impredecibles en un proceso continuo de aprendizaje. 5. Quiero formular problemas con rigor y precisión en lugar de presentar problemas que ya se han resuelto. 6. Quiero aprender qué fuerzas e intereses determinan un canon y cómo puedo desafiarlo para crear mi propio sistema de control de calidad. 7. Quiero usar el arte como una forma de ver el mundo y no como una forma de ver el arte. Para esto necesitaré perspectivas sociológicas y antropológicas para entender el contexto en el que me muevo. 8. Quiero ser preciso en la transición desde el descubrimiento o desde el trabajo que hago sin saber lo que estoy haciendo, a la utilización de ese descubrimiento para la comunicación. 9. Quiero aprender cómo me manipulan y cómo manipular a los demás. Y para esto necesito conocer las enseñanzas publicitarias y la psicología para organizar mi información y estímulos para llegar a mi público. 10. Quiero explorar la ambigüedad y cómo evitar los malentendidos. 11. Quiero estudiar historia del arte, pero comenzando desde el presente y regresando. Quiero ser consciente de mi proyección dentro de las obras de arte. Quiero entender las condiciones que hacen que las obras sean inevitables e indispensables y quiero poder decidir cuáles son y cuáles no aún relevantes para nosotros en el día de hoy. 12. Quiero aprender técnicas relacionadas con los problemas que estoy explorando. Pueden existir o puedo tener que inventarlas. Quiero ser capaz de hacer el trabajo yo mismo o delegarlo y supervisarlo de manera informada. No quiero que las técnicas existentes me limiten o actúen como mis enemigos. 13. Quiero trabajar en y con el arte como una forma de pensamiento superior que me permite formular y resolver problemas. 14. Quiero ser un artesano competente solamente cuando sea necesario. 15. Deseo ser ecológicamente sensible, lo que significa no solo en el ámbito de la contaminación física y química y sonora, sino también en términos de las consecuencias éticas de mis trabajos. 16. Solo quiero conservar aquellos trabajos que considero indispensables y destruir los demás. Bueno, eso es la visión de un viejo y espero que la visión de ustedes supere esta y la ponga al día de hoy. Muchas gracias. El arte entendido un poco más con esta noción de la que hablaba Luis Kamnitzer, de explorar terrenos desconocidos, en estas periodicidades de la Bienal que nos permitan a lo mejor pensar los procesos educativos como ensayos que son susceptibles de irse reinventando, ¿no? Entonces, realmente la pregunta es, ¿cuáles son, los aprendizajes de ese trabajo que se desarrolló en la Bienal de Mercosur? Para mí es un modelo fundamental para Latinoamérica en el que se ganó mucho terreno en términos de la agencia, de los curadores educativos, de la injerencia que se tenía en los programas. Entonces quería que nos compartieran estas experiencias y cómo se articuló, digamos, ya de una manera más práctica, de nuevo con estrategias, esta noción de la formulación y la solución de problemas. Últimamente también trabajando en el MUAC
hemos estado trabajando en el programa pedagógico a partir de la noción de contingencia, pedagogías de la contingencia como un instrumento que nos permite identificar urgencias, digamos, como de la agenda pública, pero también urgencias dentro del campo pedagógico, y la contingencia como la capacidad, digamos, de transformar el mundo. Entonces, quería ver con ustedes cuáles son, digamos, pues sí, esos aprendizajes, esas estrategias que se echaron a andar en esta experiencia de la Bienal de Mercosur, en este trabajo sostenido, y cómo se llevó a cabo, digamos, estas exploraciones de terrenos desconocidos. Yo, por ejemplo, también he leído a Mónica Hoff, y Mónica habla de la importancia de la curiosidad en estos procesos y de despertar esa semilla de curiosidad en los trabajos con los diversos públicos. Entonces, bueno, eso es una de las primeras preguntas que… ¿Quieres comenzar, Luis? Bueno, ¿funciona esto? Voy a dar un poco la historia. Un día Gabriel Pérez Barreiro me llamó en 2005 o 2006 para decirme si quería ser curador pedagógico de la Sexta Bienal de Mercosur. Le dije que no, que estaba en otra cosa y que no tenía tiempo. Me fui a Google a ver qué quiere decir curador pedagógico y no había nada, o sea que Gabriel había inventado el término. Gabriel insistió y al final le dije, bueno, lo hago sí, con la siguiente condición, que es que la Bienal se convierta en una ilustración de un instituto pedagógico, que cada 2 años exponga resultados desarrollados de un proceso de un equipo pedagógico continuo, hablando de consistencia. Y que si esa continuidad de la institución pedagógica no quedaba supeditada a la voluntad de un curador general artístico, sino que al revés, el curador artístico quedaba supeditado al instituto pedagógico, que entonces sí aceptaría. Y pensé que con eso liquidaba el problema y podía volver a hacer lo que yo quería. Entonces, al par de semanas me llama Gabriel y me dije, bueno, hablé con el directorio y dijeron que sí, con lo cual jodieron mi vida. Y ese fue el comienzo de la parte pedagógica de la Bienal. Entonces, una vez enfrentado con eso, el asunto era que tradicionalmente el público se enfrenta a objetos de arte y tiene que consumirlos. Y la idea en realidad es, si querés activar al público, es hacerlo participar dentro de los problemas que se plantea el artista. Y por lo tanto, lo que hicimos fue pedir a los artistas que en 1 o 2 frases resumieran el proyecto de investigación a través del cual llegaban a su obra. Y en la muestra pusimos esa frase para que el público viera de dónde venía la obra de arte, fueran a ver la obra de arte y luego volvieran al muro y dejaran sus comentarios sobre cómo se podía haber resuelto el problema ese en una forma mejor que la que hizo el artista. Y paralelamente fuimos a las escuelas de Río Grande do Sur, a 52 ciudades, dentro de un círculo de viaje que podían ir a la Bienal, y les pasamos ejercicios relacionados a los problemas de las obras para que resolvieran los problemas de cualquier manera que quisieran, sin tener que lidiar con las obras, y luego cuando venían a la Bienal compararan sus resultados con las obras que ellos identificaban como soluciones a esos mismos problemas. Todo eso funcionó de mil maravillas. Mónica Hoff fue la coordinadora del equipo
educacional de la Bienal, y sin ella esto no hubiera sucedido, porque yo desde Nueva York solo podía, digamos, dar direcciones. La Bienal tuvo como 500.000 asistentes y fue brutal. La siguiente Bienal tuvo un nuevo curador pedagógico o curadora que por algún motivo decidió no continuar lo que habíamos puesto en la primera y en cambio entrar más en las relaciones de práctica social fuera de Porto Alegre. Además, la Bienal tuvo un corte de presupuesto del 50% y eso prácticamente destruyó el proyecto. Pero el equipo educacional siguió, o sea, esa victoria la ganamos. Luego vino la siguiente Bienal, que fue la del famoso Pablo Helguera, que trató de volver a armar la situación como tenía que ser y agregó un proyecto que todavía le envidio, que fue la Casa M, que fue conseguir una casa abierta 24 horas al día, todos los días, para que la gente se reuniera y discutiera la Bienal misma o lo que quisiera. Y Pablo puede elaborar sobre eso. Y la idea era que esa casa continuara como el equipo educacional también por siempre. Desgraciadamente fue cortada inmediatamente después de la Bienal. ¿Querés? Sí. Pues sí, bueno, efectivamente, bueno, yo siento que yo me beneficié, siempre digo esto, digamos, de las estructuras que Luis generó a 2 bienales anteriores, cuando me tocó la oportunidad de ser el curador pedagógico de esta bienal. Es un proyecto, el proyecto era absolutamente abrumador. Me habían dicho que tenía yo que producir materiales para 40,000 profesores en toda la región. Más que nada era como una especie de operación militar la que uno tenía que hacer, ¿no? Para hacer funcionar esto. Adicionalmente, teníamos el problema, o se había generado este tipo de problema con la comunidad artística local, que tenían un cierto escepticismo hacia la Bienal. Lo veían como este evento que viene de fuera, con artistas famosos de todo el mundo, mientras que nosotros, ¿qué? Nosotros los artistas locales, ¿cuándo nos van a hacer caso, no? Entonces muchos artistas habían comenzado a hacer una Bienal alternativa para contrarrestar la Bienal de Mercosur. De ahí fue que José Roca y nosotros en equipo pues decidimos que era fundamental hacer un proyecto pedagógico que pudiera vincular directamente a toda la comunidad artística local en un diálogo acerca de lo que estaba ocurriendo. De ahí que José tuviera esta idea, bueno, se me ocurre que rentemos una casa, ¿no? Y la llamemos Casa M y la tengamos por 2 años y invitamos a toda la comunidad artística a que esté con nosotros ahí a diario a platicar, ¿no? Y a presentar sus proyectos ellos, y cuando traemos a un artista a que venga a hacer investigación a Porto Alegre para hacer sus piezas, que presenten ellos sus obras también. Entonces comenzamos esta, en una cierta manera pues muy sencilla operación, y Pablo Santoscoy también fue parte de este programa que hicimos, invitando a los artistas a que presentaran sus obras. Y fue muy curioso que de repente todos tenían la llave para la casa, entraban y salían como Pedro por su casa, y se generó una conexión con los artistas que curiosamente me sorprendió que cuando inauguramos la Bienal, en cierta manera ese evento fue de lo menos importante para esta comunidad, porque ellos ya conocían los proyectos, ya conocían los artistas, fue una fiesta para todos los participantes y hubo una verdadera vinculación. Y también en el caso de que los artistas mismos, muchos de ellos se convirtieron en mediadores, entraron al programa de mediación y también ellos daban visitas guiadas de la Bienal al público en general. Entonces fue una relación muy padre. Otra cosa que ocurrió que fue interesante fue que al final de la Bienal toda la comunidad artística se levantara exigiendo que la Casa M permaneciera como una institución ya permanente para la vida cultural de
de Porto Alegre. La Bienal pues se rehusó a continuar financiando la Casa Famosa y se acabó el proyecto, ¿no? Pero lo importante fue, creo que este pequeño gesto, bueno, no fue tan pequeño porque fue un gran esfuerzo para todos nosotros el generar este espacio, nos ayudó a generar esta plataforma a través de la cual nosotros no estábamos poniéndonos en una jerarquía en la que nosotros sabemos más que el público, sino que estábamos juntos pensando las ideas mientras estas se iban formando. Esto es decir, que no teníamos nosotros ya la Bienal terminada o completamente articulada cuando abrimos la casa. Era básicamente casi un espacio experimental en el que el público artístico tuvo la oportunidad de ver cómo se iba gestando y digamos que armando el proyecto expositivo de la Bienal a través de un diálogo. ¿Querías agregar algo más, Luis? Bueno, un tema que va a surgir es qué diferencia hay entre el curador pedagógico y el curador artístico y cómo se soluciona eso. Y ahí tenés que, bueno, Pablo puede hablar del Museo de Arte Moderno de Nueva York, si no quiere que lo echen, o si quiere que lo echen, de cómo los educadores son ciudadanos de segunda clase. El proyecto subyacente es sofisticar a gente no sofisticada para ampliar la circulación del museo, la cual con la ampliación de los números ayuda a que el museo pueda ampliar el edificio, con lo cual van a necesitar más público y van a necesitar más educación y sofisticación de un público no sofisticado. Entonces en eso hay una política paternalista de desprecio en cierto modo a la ignorancia, en lugar de entender que no hay ignorancia a ese nivel, sino conocimientos distintos y que hay que lidiar cómo encontrar una base común en los conocimientos. Y segundo, de por qué los educadores no pueden meter mano en la parte curatorial artística y trabajar en equipo. Y eso, digamos, aparte de lo que podamos criticar de los museos, viene de cómo se forman los curadores. Entonces tenés que los curadores de arte vienen de una corriente o un flujo basado en la historia del arte, incluso una historia del arte que no desafía los valores que la informan, ni estéticos ni políticos. Y tenéis que los educadores a veces son artistas que necesitan un trabajo, pero que no están realmente equipados para hacer el trabajo curatorial correcto y que lentamente van desarrollando una teoría educativa que es inaccesible a los curadores de arte. Entonces, ¿por qué no hay una formación curatorial que fusione ambas cosas y que ponga al que cura una exposición de arte, tenga una comprensión total sobre cómo van a ver las obras la gente que lo visita, cómo se subdivide ese público en varios públicos, cómo encontrar un denominador común que se comunique con un máximo de gente, sin ser paternalista y sin ser hermético y sin proyectar los valores personales del curador. Yo hace poco vi una muestra de Ingres en el Museo del Prado y las fichas eran todas sobre cómo la carnalidad de la pierna se engrana con el vestido, cómo el brazo rodea los pechos de la modelo. O sea, el que escribió todas esas fichas estaba más interesado en el sexo que en la parte artística y no lo escondía. Entonces, había aunque fuera válido a cierto nivel, había una cierta distorsión, digamos, que hacía que la parte pedagógica de esa muestra estuviera sumamente limitada en lo que podía comunicar al público.
todo eso podría solucionarse en la parte educativa, en la parte formativa de la profesión y en una redefinición de qué es curar o comisariar una obra. Y yo una vez tuve una discusión con una curadora muy famosa de Museo de Arte Moderno, y no voy a decir el nombre para no quemarla, en la que le planteé el problema: ¿por qué el equipo educativo es un equipo de relaciones públicas y por qué no trabajan con él? Y la mujer me dice: bueno, en realidad lo que nosotros hacemos es de por sí pedagógico. Estamos haciendo una obra educativa al colgar las obras. Le digo: ¿y te formaste para eso? Sí, claro. Le digo: así que estudiaste los textos de Paulo Freire, de Vygotsky, de Piaget. Tuve un silencio. Entiendo lo que me estás diciendo. O sea que hasta ese momento nunca había pensado en qué significa la educación. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Sí. Muy interesante. Quería mencionar, en base a lo que tú acabas de decir. Y no lo tienes que decir, ya sé quién es. Hace como 10 años se originó una moda en el mundo del arte que se llamó el giro pedagógico en la curaduría. Quizá muchos de ustedes vieron libros y demás publicaciones relacionadas a eso, muchos foros, muchos encuentros, algunos de los cuales yo pude participar. Al principio de esta pequeña moda, que duró pues un mes, me pareció muy interesante que se diera como un reconocimiento a la labor pedagógica. Pero lo que me di cuenta es que era una especie de reconsideración neoliberal de la pedagogía a través del poder, ¿no? Es decir, de cómo esto que se está volviendo muy sexy me lo puedo apropiar yo, para yo establecer mi propia jerarquía e imponerla al público y mostrarle que lo estoy haciendo de buena voluntad. Eso era como mi percepción de lo que estaba ocurriendo. De manera que la rigidez tradicional de la historia del arte no cambiaba en absoluto. Lo único que cambiaba era la manera en que ésta se posicionaba para absorber el proceso pedagógico como una ala más para apoyar esa visión magistral del curador, ¿no? Y claro, debo decir que hay muchos curadores que conozco que están completamente abiertos a la pedagogía. Esto no es un juicio en contra de la curaduría en general, es un juicio en contra de la manera en que las instituciones se fosilizan para promover este tipo de actividad, ¿no? Y siempre, bueno, yo reconozco, es importante reconocer que el tener el ejercer el tipo de pedagogía que es abierta al diálogo y a la reflexión y al quehacer colectivo, es aterrador para muchos. Es como un pianista que solo toca Mozart y de repente le pides que toque jazz, ¿no? Porque hay toda una estructura muy del siglo XIX de la educación que consiste en memorizar y en repetir, ¿no? Y la educación en muchos museos ocurre de esa manera. Simplemente nosotros tenemos la verdad y se las vamos a dar a ustedes. Y los mediadores son solamente aquellos que son los mensajeros, cuya habilidad es simplemente el transmitir ese mensaje. Eso no es la educación. Eso es indoctrinar. Eso es básicamente lo que hacía la Iglesia Católica desde siempre, ¿no? Estamos esparciendo el evangelio del arte, ¿no? La realidad es que la pedagogía contemporánea es completamente otra cosa. Es un proceso abierto a través del cual el educador o el que instiga la acción está generando un proceso de discusión en el que sí tú eres responsable y tú lo estás instigando, tú lo puedes coordinar o lo puedes manejar, pero eso no significa que tú eres superior a los otros, no significa que tú tienes un conocimiento religioso, esotérico que los otros no tienen. Y por otra parte, una persona que no sabe de arte no es que sea estúpida, es una persona que simplemente no ha participado en aquella conversación de la cual a nosotros estamos muy acostumbrados, porque muchos de nosotros hemos vivido esa conversación a lo largo de los años. Entonces es una manera como de abrir
conversación y la reflexión del arte de nuevo hacia el mundo, mostrar que el arte es sobre la realidad, que cada artista que hace obra lo hace porque está hablando acerca de su vida, no está necesariamente hablando acerca de la historia del arte, aunque claro, todos hablamos de la historia del arte y nos afecta la historia del arte, pero nos afecta nuestras vidas y las personas que nos rodean. Entonces, ese tipo de apertura es lo que es más difícil de aceptar para las instituciones que están ya estructuradas en este tipo de jerarquías. Y creo también que este es el proceso que es tan importante para artistas en su propia actividad de hacer para insertar dentro de la institución, para cambiar el status quo. Gracias, Pablo. Bueno, pues yo justo la otra pregunta que tenía que ver con la reflexión que hacías al inicio sobre la rebeldía, el antagonismo y la necesidad también de pensar la empatía en la práctica artística a la luz como de la radicalización de discursos xenófobos y racistas, pero justamente dentro de las instituciones, como llevar esa reflexión a las instituciones, y justamente tú también estás en esa cancha, además de artista, como a cargo de los programas públicos justamente del MoMA. Entonces, de nuevo, ¿cómo albergar, digamos, este antagonismo o esta discordia, pero de una manera productiva o constructiva? Creo que es algo con lo que siempre estamos negociando desde por lo menos los programas pedagógicos, los programas académicos. Entonces, quería ver, por una parte, cómo enfrentabas eso. Y luego, otra pregunta que en realidad tenía para los dos, y con esto yo ya cerraría y abriría el diálogo también con todos los asistentes, y tiene que ver un poco con lo que también acabas de enunciar. ¿De qué manera conciben al día de hoy, en un marco educativo circunscrito a políticas educativas neoliberales, el horizonte liberador, transformador y disruptivo de la educación en el campo artístico, como en un sentido ya, digamos, más general? Los dejo con estas preguntas entonces. Bueno, voy a hablar de la primera parte nada más. Sí. Quisiera mencionar que yo como educador que trabajo en un museo, uno de los problemas que tenemos siempre es tratar de confrontar las controversias que se generan por las exposiciones. Cuando las cosas estallan, finalmente los educadores somos los que estamos ahí tratando de lidiar con el problema que hemos heredado porque nosotros no escogimos la exposición, ¿no? Y quisiera dar como dos ejemplos interesantes de casos que se han dado. El año pasado, como ustedes sabrán, hubieron muchísimas controversias en Estados Unidos y en otras partes en relación al arte. Una de ellas fue el retrato de Emmett Till de Dana Schutz en la Bienal del Whitney, que es una pintura que reproduce el rostro desfigurado de un niño negro que fue asesinado por hombres blancos en los años 50, cuya madre, la madre del niño, en el funeral del niño decidió mantener el ataúd abierto para que todos vieran lo que le habían hecho a su niño por racismo, ¿no? Dana Schutz pinta este cuadro. Dana Schutz es una mujer blanca, una pintora muy exitosa, y claro, la comunidad afroamericana armó una enorme protesta en relación a la manera en que, a su vez, desde su punto de vista, esta artista privilegiada de raza blanca hace una pintura de este niño negro desfigurado, ¿no? Fue una enorme controversia, pero creo que la Bienal del Whitney, o el Whitney, el museo, hizo un buen proceso de, número uno, no quitar el cuadro. Número dos, armar una serie de foros de discusión acerca de qué significa este cuadro, qué significa el hacer este tipo de cuadro, etcétera, ¿no? Fueron foros que fueron transmitidos en línea, que fueron abiertos a todo el público, y bueno, cualquier cosa, lo que uno opina acerca de la razón de esa controversia y la postura que uno tenga, mi opinión es que sí, al menos el Whitney tomó una decisión de convertirlo en una discusión. Es un proceso pedagógico, absolutamente. Mientras, el contraste es una pieza que mostró en el Guggenheim también hace unos meses, de una exposición de arte chino, arte contemporáneo chino, que tenía una pieza de dos perros de pelea que están en una plataforma móvil ambos, de manera que están casi como atacándose unos a los otros, pero nunca se pueden tocar porque están en este treadmill cada uno en lugares separados. Entonces era una pieza muy abusiva a los animales, que es un video de este artista chino.
Esto generó similar controversia y protestas de defensores de los derechos. Y la actitud del Guggenheim, que fue muy distinta a la del Whitney, fue simplemente, primero, quitar la pieza y luego hacer un comunicado de prensa quejándose de que el público no había entendido la obra y de que era injusto que el público estaba censurando al museo. Entonces, según yo, eso fue la peor posible respuesta que un museo puede haber hecho. No solo no defender la integridad de la obra, sino quitar la obra. Y segundo, actuar como una víctima de que ellos habían generado una exposición maravillosa que no habría sido comprendida por el público. Entonces, una institución jamás, según yo, puede adoptar la actitud de que su público es insensato o que su público no los entiende, porque esa es una receta posiblemente para la irrelevancia, ¿no? Entonces creo que ese fue para mí un ejemplo de la imposibilidad de entender lo que es el diálogo, de la imposibilidad de percibir que hay algo controvertido del cual tenemos que hablar, ¿no? Entonces, este proceso es completamente pedagógico y todos nosotros siempre nos encontramos en discusiones muy delicadas acerca de temas políticos. Yo estoy justo en ese momento en el proyecto de los Dreamers, siendo atacado por algunos Dreamers, diciendo que yo, como ser privilegiado, como inmigrante legal, no tengo derecho a hablar acerca de este problema, ¿no? Entonces, son temas que creo que en cierta manera es algo positivo que una obra pueda incitar este tipo de diálogo y reflexión en la esfera pública, pero que tiene que ser utilizado y manejado de una manera productiva y no simplemente de una manera que parezca autoritaria o que sea autoritaria o que se rehúse al diálogo y refuerce los mecanismos de poder que existen en el arte. De los dos lados y muchas veces la verdad está en el medio. A mí el problema con Dana Schutz no era que era blanca, sino que es una boluda, porque si analizás lo que hizo la madre al exponer el ataúd abierto y hacerlo fotografiar, eso como obra, como que llegó al límite de lo posible. Y hacer un cuadro sobre eso, no había manera que superara lo que hizo la madre. Por lo tanto, ella no podía, ni ella ni el artista que se me ocurre que estaría más cerca, que sería Francis Bacon, podían haber contribuido nada con un cuadro, nada al conocimiento colectivo al hacer un cuadro. Lo único que podían hacer era contribuir al mercado del arte. Entonces, que ella, como profesional artista, no haya entendido eso antes de hacer el cuadro, para mí la única respuesta es una boluda. Y chao. Entonces se acabó ahí el problema. Pero yo creo que todos esos problemas nos están en realidad desviando de algo más importante, porque son pequeños chismes del mercado artístico que al final de cuentas solo llega a un fragmento mínimo de la población, que es un fragmento con medios económicos, con una educación de clase media para arriba, y no llegan al público en general. Y el público en general llega por la escuela, no por el museo. Entonces, para mí el asunto está: ¿cómo cambiás el sistema educativo para hacer participar a todo el mundo en los métodos de libertad mental y libertad emotiva que están a disposición del artista profesional? Y cómo rompemos el monopolio del artista profesional y volvemos a llevar a esos instrumentos al niño, al adolescente, al adulto en los procesos de educación, para que se puedan enfrentar al campo de lo desconocido y no meramente al campo de la sobrevivencia económica. Y para mí ese es el problema. Y es por eso que me interesa más la educación que el arte. Sí, ya podemos abrir las... Bombante que decía: apuntes hacia una formación del Colegio de Oaxaca.
en el sentido del Colegio de México, el Colegio de la Frontera, etc. Los 3 directores o los 3 alegres compadres que dirigen el museo se pararon de pestañas y me dijeron: imposible. ¿Quién está atrás de ti? ¿Está el banquero atrás de ti? ¿Está el gobernador atrás de ti? Y dije, yo me volteé y dije, no hay nadie atrás de mí. Y dijeron, ¿y por qué quieres fundar un colegio? ¿O tus 60 actividades pedagógicas son una kermés? ¿Por qué quieres traer más gente de las que puede recibir el museo? Y dije, ojalá venga gente al museo, ya no digamos a la kermés o a las 60 actividades. Pasaron muchas cosas, de pronto hubo un momento increíblemente divertido y racista en el que me dijeron, este artista zapoteco no entra a la exposición. Y yo dije, pues este artista zapoteca y esta mujer zapoteca, nos vamos del museo. Punto. Hablé con todos los artistas, que eran 20 y tantos, y me dijeron, exponemos en la calle, en Macedonio Alcalá. Se consiguieron vitroleras, se consiguieron la comida, se consiguió el mezcal, el museo se entera, obviamente a mitad de camino renegocian conmigo, echan atrás el programa educativo por 60 días, por cuestiones de ingresos y demás. Yo les dije que cada una de las personas invitadas estarían felices de no cobrar con tal de estar adentro del museo como un acto de certificación de sus actividades. Pues no, adiós programa educativo, adiós título. Terminó llamándose las leyes naturales de la entropía. Lo que sí hizo el museo fue darme los 2 patios, 6 salas de las originales 2 que me querían dar. Invité a 20 y tantos artistas, produjeron una obra de teatro, produjeron obra, produjeron mobiliario, pagaron videos, pagaron muchas cosas. Mi pregunta es más sencilla. Si el profesor es un servidor público, ¿por qué no convertir al curador de arte contemporáneo, de arte moderno, en un servidor público? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que eso es un hecho, es decir, creo que todos somos servidores públicos. Y de hecho hay un libro que acaba de escribir Shannon Jackson, que es una investigadora de la Universidad de Berkeley, que precisamente se llama Public Servants. Se trata acerca de la misión pública del museo, ¿no? y de la misión pública del curador. Y sí. ¿Cómo? Muchos curadores no lo hacen. Bueno, sí, efectivamente. Y creo que un problema que se da mucho en los museos es que la función de servidor público se le da al educador, ¿no? De ahí que, bueno, nosotros los educadores nos especializamos en personas, ¿no? en individuos, en comunidades, mientras que en teoría el educador se especializa en la exposición. Pero la realidad es que todos aquellos que trabajamos dentro de un museo estamos haciendo una labor al público, ¿no? Y no importa realmente qué función estés ejerciendo dentro del museo. No importa en qué área trabajes tú, si llega un visitante del museo y necesita ayuda, tú lo tienes que ayudar. O sea, no tienes que tener esa actitud de que, bueno, usted no me concierne porque yo trabajo en la oficina de contaduría o lo que sea, ¿no? Es decir, creo que es un problema de cultura museística interna que creo que está comenzando a cambiar, pero creo que todavía subsiste en muchos lugares. No sé qué opine Luis. Bueno, hablando un poco como esta cuestión de servidor público, ¿no? O el mediador como casi el enlace directo con el público siempre, ¿no? Y bueno, con mi experiencia como mediador en un museo de arte contemporáneo, pues como he visto, pues, como decías, ¿no? Este juego de antagonismos y de los buenos, ¿no? Aquí los buenos somos los educadores y los malos son los curadores y artistas que traen, pues, lo controversial, ¿no? Y los mensos quedamos como los educadores, ¿no? Porque nuestro trabajo siempre queda como menos a lo legítimo del arte contemporáneo, ¿no? No solo en el museo mismo, sino también
en la academia artística, ¿no? Uno cuando dice que se dedica a la educación artística, pues es menospreciado directamente, ¿no? Por estas cuestiones de producción. Y bueno, también a lo mejor difícil diálogo no solo entre los educadores del mismo museo con los curadores, ¿no? También ese mismo dificultad de comunicación que existe de los mismos curadores con el público, ¿no? O sea, todos los datos que se pueden arrojar del público, pienso yo que pueden fomentar o ¿cómo decirlo?, mejorar, no sé, las propuestas curatoriales, ¿no? Entonces, y tú hablabas acerca de los procesos artísticos, ¿no? Que 4 semanas luego no son suficientes y lo hemos visto, ¿no? Que luego se queda solo como, pues tomé un taller en el museo, tomé un cursito en el museo, ¿no? Entonces, puedo formular 2 preguntas de eso. O sea, ¿tú cuáles son tus estrategias, bueno, desde tu posición o desde el MoMA, para generar no solo estos ciclos pequeños, ¿no? Sino cómo seguir trabajando de forma cíclica con las comunidades? Y segundo, ¿cuál sería una estrategia justamente como para acercar a los curadores artísticos pues justo a estas opiniones del público que son diversos, ¿no? Sobre todo en lo mediático que es ahorita en las redes sociales, ¿no? Que ahorita está lleno de millennials y me incluyo los museos. Entonces, ¿cuáles serán las estrategias justo para seguir generando estos diálogos y enriquecer estos procesos educativos que tienen los museos? Bueno, primero yo quisiera decir, yo no quisiera que mis comentarios se interpretaran como un ataque a los curadores, porque francamente tengo muchos colegas, amigos curadores aquí también, que son aliados, o sea, juntos trabajamos hacia metas similares, ¿no? Ni creo que se pueda decir que X persona es culpable de un sistema ni nada, ¿no? Creo que es una cosa más relacionada a la estructura institucional y al legado institucional del arte que nos obliga a tener que operar de ciertas maneras, ¿no? Y también hay muchos educadores que yo sé que no buscan, digamos, que mejorar sus maneras de trabajar, que están como muy fosilizados entre una manera de educación que es muy de hace 50, 100 años y continúan usándola. Eso realmente no es responsabilidad de nadie más que de ellos, ¿no? O más que de nosotros. Entonces, creo que por un lado tiene que ver, es un problema institucional y también a veces un problema político, ¿no? Muchas veces se nos pide que hagamos cierto tipo de exposiciones que no tenemos nosotros mayor injerencia de cómo se van a hacer, ¿no? Lo otro es, en términos de la temporalidad, o sea, es un tema que me parece muy importante, que mencioné. Hay cosas que simplemente no se pueden hacer en cierto periodo limitado de tiempo. O sea, yo no puedo aprender chino en 2 días, o sea, olvídalo, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces, si tú llegas a Marte y quieres entender lo que es Marte en 2 segundos, pues eso no va a pasar jamás. Y eso ocurre también en los museos. Tú no puedes esperar llegar a un museo en 2 segundos y que te expliquen todo lo que ha ocurrido en la historia del arte los últimos 100 años, ¿no? Y de repente entiendas a Duchamp y entiendas el arte conceptual y entiendas todo. Entonces, eso también es una actitud, pues, no razonable del público. Es la generación de una cultura del visitante y del museo que tiene que establecer este reconocimiento, este tipo de conciencia. Como educador yo sé que hay muchas cosas que no podemos hacer si no contamos con mucho tiempo, pero hay muchas cosas que podemos hacer con poco tiempo. Es decir, la temporalidad al vivir el arte varía mucho. Es decir, tú no tienes que estar enfrente de una hora enfrente de una pintura para sentir que te vinculas con ella, ¿no? Porque es un tipo de tiempo muy distinto. No puedes ver una pintura por 3 minutos o 2 o 1 minuto y te causa un impacto profundo, ¿no? O puedes estar con un Rothko por días y también es un impacto profundo. De manera que más que nada tiene que ver cómo uno puede aprender a ajustarse su temporalidad y la disponibilidad del público para hacer cierto tipo de actividades. Es decir, si tú tienes solo 1 minuto para hablar conmigo, yo tengo que mi creatividad como educador, como artista, es ver qué es lo que yo puedo hacer en ese lapso de tiempo para generarte ideas, una experiencia, para al menos generar una curiosidad de lo que es posible, ¿no? Si me das 3 horas, pues puedo hacer mucho más. Si me das varios días, puedo hacer mucho más.
pero no debemos sentirnos limitados solamente por el déficit de atención de una persona, por la posibilidad de generar una experiencia significativa y generadora. La primera pregunta es, perdón. Ok, la primera pregunta es un poco aprovechando que estamos en esta sala, en este museo experimental de Geritz, para Luis, si podría hablarnos un poco sobre la relación entre arte, pedagogía y emociones, o esta noción de los afectos, y cómo eso como puede ser también parte de la problemática de la pedagogía de las artes, y en ese sentido también como el rol de la generosidad en el arte, si se podría hablar de eso en estos procesos. Y la segunda pregunta que me gustaría hacérsela a Pablo Helguera es si podría hablar un poco más sobre este tema que ha tocado en su ponencia, sobre la relación entre arte, ética, pero entre arte y ética, pero bajo la plataforma de la noción del arte por el arte, en donde a veces pareciera que el arte es como una especie de globo que está más arriba de todo lo demás, y que a veces, ¿dónde queda la ética? ¿Cómo se puede incorporar esta noción de ética? Y un poco el inciso, digamos, A de esa pregunta, sería si nos podría hablar, y retomando esta frase que dijo Luis sobre cómo a veces uno tiene muy buenas intenciones y de repente de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno, sobre problemáticas que él haya enfrentado y como si nos podría compartir aprendizaje de eso en relación a procesos artísticos comunitarios que acaban teniendo efectos negativos en las propias comunidades, por ejemplo, los que acaban promoviendo procesos de gentrificación sin que fuera la intención del artista, y cómo afrontar eso, si se puede como de alguna manera pues lidiar con esta cuestión y en ese sentido la responsabilidad social del artista. Creo que la primera para Luis. ¿Cuál era la primera pregunta? Arte y ética en relación al arte por el arte. Mira, como artista individual, yo diría que a mí lo que más me interesa es la ética, o sea, en primer lugar. En segundo lugar, pongo a la política como las estrategias necesarias para llegar a esa ética y compartirla. Y en tercer lugar y último y accidental, pongo al arte, que soy artista por razones de biografía y no por necesidad de ética o política. Otros son guerrilleros, ¿tá? Entonces, creo que tenemos que relativizar arte. Una vez que estoy metido en el arte, veo las limitaciones del arte. Entonces, ahí es donde arte y pedagogía, para mí en realidad no son actividades distintas, sino que es la misma actividad que a veces toma una forma y a veces toma otra. Entonces, una pedagogía no creativa es una mala pedagogía y un arte no pedagógico es mal arte. Entonces, tenés que encontrar cómo fusionar las dos cosas de una manera que funcionen políticamente para lograr la parte ética. Y eso es más o menos lo que te puedo decir. Pero a mí todavía me interesa lo que salió de por allá al fondo, de la función del mediador, la función del curador, la función del servidor social. Yo creo que la respuesta de Pablo, si bien es correcta, es un poco sobre la mecánica, y ahí es donde entra el tiempo disponible o no. Pero hay un problema más atrás, que es el problema de la distribución de poder. ¿Qué significa? Una vez que un cuadro está colgado en un museo, ese cuadro es memorable ya o va a ser memorable porque está colgado en la pared del museo. Eso es un acto de poder. Lo que no aparece en la relación con el público es la posibilidad de preguntar ¿y por qué ese cuadro es memorable? O sea, en el fondo es
¿qué intereses está sirviendo esa obra? ¿Esos intereses son mis intereses o son los intereses de otro? Y empezás a desilvanar todo el proceso para llegar a, primero, ¿sos parte del público al que esa obra está dirigido o no? En una misma muestra que se dedica a analizar un periodo histórico, hay cantidad de obras que son referenciales a otros periodos históricos y hay cantidad de obras que son referenciales a la comunicación con el público y hay cantidad de otras obras que son referenciales a elucubraciones teóricas que no tienen nada que ver ni con el público ni con la historia. Entonces, que todo eso esté junto porque un curador decidió, voy a analizar qué pasó entre 1920 y 1940, es una forma de mezclar una cantidad de problemas que no son mezclables. Entonces, el preguntar por qué tal cosa, qué es lo que está haciendo esto aquí, qué es lo que me está tratando de decir, qué problema está siendo resuelto. Eso lleva al público a que esté atrás de la obra o que circule alrededor de la obra en lugar de pararse frente a la obra o tener que ir a través de la obra. Ese estar frente a la obra o ir a través de la obra es lo que normalmente determina la educación artística. Lo de ir alrededor de la obra y pararse al lado del artista o atrás del artista y ver por qué esa obra tiene que existir, por qué no se la puede quemar, destruir o olvidarse, por qué tiene que ser expuesta. Esas preguntas son las que determinan la pedagogía y son preguntas que no se limitan al arte, sino que abarcan todo el conocimiento. Quisiera solo añadir en relación a lo que acabas de decir, Luis, recordar obras como artistas como Hans Haacke, cuya obra en muchos casos consiste en mostrar las dinámicas de poder dentro del mundo del arte. Una de las obras más famosas de Haacke es una que de hecho nunca se produjo. En 1971, cuando en el Guggenheim él mostró fotos de todos los edificios que eran de los de la mesa directiva del museo. Es decir, cómo la cantidad de bienes raíces que poseían todos aquellos que tomaban las decisiones de la mesa directiva del museo. Obviamente esa pieza la quitaron y despidieron al curador de aquella muestra, ¿no? Es una de las exposiciones quizá más, no exposiciones más importantes, creo, de la historia de la crítica institucional, pero es exponer el por qué ciertas cosas están ahí, creo que sí es efectivamente muy importante. En cuanto a la relación arte y ética, es un territorio tan pantanoso, podremos estar horas hablando de él. Diré dos cosas. Una de ellas, los proyectos que yo hago de arte de interacción social y de índole político y demás, siempre me ha llamado la atención como al hacer una propuesta de esta índole, siempre existe alguien que me dice, bueno, pero ¿por qué no hiciste más? ¿Por qué no resolviste el problema del hambre? ¿Por qué no resolviste el problema de la inmigración? Como consecuencia tu obra es una porquería, ¿no? Mientras que si tú tienes una exposición de una pintura en una galería haciendo arte abstracto, pues nadie va a llegar a ti y decirte, ¿cómo es que no resolviste el problema del hambre, ¿no? Es decir, si la intencionalidad de la obra es de índole social, uno se somete a críticas mucho más acerbas que si simplemente te metes dentro de los formatos tradicionales y convencionales, digamos, del arte. Me parece un tema muy interesante. Yo creo, bueno, en cuanto a ética, el problema que nosotros confrontamos, y esto yo lo trato de argumentar en mi libro de Educación para el Arte de Interacción Social, es que en el momento en que tú declaras que cierto tipo de obra no se debe de producir por ciertas razones o que no es ético, es muy difícil simplemente decidir cuándo se termina esa prohibición. Es decir, si no puedes hacer arte de religión o de política o de migración o de sexo o de ninguna de esas cosas, llega un momento que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces
es un tema muy delicado que se presta a cuestiones subjetivas y solo hay maneras, yo creo, laterales de entenderlas. O sea, puedes hablar acerca de la ética individual de la persona, del artista, quizá tener un debate alrededor de ello. Creo que también otra manera muy específicamente en relación al arte de interacción social es el tipo de declaraciones que este tipo de obra hace y qué es cómo se pueden verificar o no ese tipo de declaraciones. Es decir, si yo digo que yo hice un programa educativo para artistas o como parte de una pieza, pues creo que sería importante ver, bueno, en qué consistió ese programa educativo, ¿no? ¿Es realmente si fue educación o si fue simplemente un acto simbólico? Entonces creo que se puede hacer una crítica del arte en cuanto a acción simbólica o acción actual. Pero tenemos que tener siempre cuidado de no utilizar la ética para limitar la libertad de expresión. Y eso es cuando nos encontramos siempre contra el mundo conservador que quiere prohibir obras acerca de cualquier tema que sea en algún momento tabú. Has hecho que también a mí me interesa mucho, me pareció muy interesante la primera con la que abriste, de cuál es el papel de los afectos justo en los procesos pedagógicos. El papel de los afectos, decías, ¿no? En los las emociones en los procesos educativos o de aprendizaje. Bueno, pues básicamente para nosotros es crucial y yo tengo que lidiar con eso todos los días en el museo donde trabajo, porque si un proceso, según yo, exitoso de interacción con un grupo que viene a visitar una obra es cuando tú logras como educador que ellos encuentren una intersección emocional con la pieza, ¿no? Es decir, en muchos casos es completamente, digamos, intelectual, ¿no? Puedes ver una obra de Duchamp, está muy difícil emocionarse por una obra de Duchamp, aunque bueno, yo me emociono. Pero el hecho concreto es que casi a cualquiera, cuando tú le preguntas, bueno, ¿cuál es tu primer recuerdo de la primera vez que tú fuiste a una exposición de arte, ¿no? y que te impactó, ¿no? Casi siempre hay un elemento social ahí, o sea, con las personas con las que estabas, o tuviste una persona cercana a ti que te inspiró. Para mí fue mi abuela que me llevó a ver el Hospicio Cabañas cuando yo tenía 10 años y me impresionó profundamente y decidí que iba a ser artista, ¿no? Creo que todos tenemos esos vínculos emocionales con el arte y si no, los tenemos con situaciones. Es decir, si estás hablando de una obra que se hizo en los años 80 o en los 90, quizá puedes hablar acerca del periodo con el público, ¿no? De algo que alguien haya vivido, pero esa conexión emocional es importante. No es siempre la única manera en que puedes conectar a un público con una obra, pero sí creo que juega un papel importante. Bueno, mi pregunta va más dirigida a su opinión sobre una dinámica en concreto. Me llama mucho la atención, ¿no?, desde dónde se está partiendo cuando hablamos de pedagogía y arte en relación a que pues, se ha enfatizado solamente un espacio y en mi práctica personal como docente de educación básica me llama la atención en qué momento estamos pensando el arte también como en otros lugares. Porque creo que es interesante, ¿no?, la problemática que genera en la forma de producir y agenciar en nuestra práctica social del arte esta forma de adquirir, ¿no?, conocimiento. Se me hace algo como muy importante como presentarlo, ¿no?, a ustedes, porque creo yo que de lo contrario solamente se estaría como perpetrando, ¿no?, cómo esta forma de relacionarnos en el arte y entre los espectadores o el público que pueda tener, perpetrar, ¿no?, repito, estas relaciones de poder. Entonces, ¿cómo es que desde la pedagogía se puede estar haciendo una injerencia, ¿no? Hablaban de lo desconocido como una forma que es muy atractiva porque eso, ¿no?, nos pone ante preguntas nuevas e incluso no a miedos porque no tenemos una base firme para poder atender la problemática, pero ¿cómo ven ustedes esa dinámica o esa problemática?
yo creo que al final es qué clase de sociedad querés construir. Y tenés que ubicarte en eso. Y dentro de eso, el sistema en el que vivimos, en general, digamos, para los que no estamos de acuerdo con una cultura neoliberal y comercialista, y yo personalmente todavía creo en una sociedad justa y sin clases, con la distribución equitativa del poder y no con monopolios, aunque es ya pasado de moda, pero eso informa que pedagógicamente a mí lo que me interesa es empoderar a la gente y no despoderarla. Entonces, por ejemplo, estaba hablando con Pablo antes, en una muestra que estoy haciendo en este momento, se trata del acto de nombrar. Y toda la educación que tenemos desde que nos dan un nombre como niños, desde que bautizan a un niño en el cristianismo o ponen nombre en otras religiones, el acto de nombrar es un acto de poder. Y lo que nos enseñan en todo el transcurso educativo, mientras no estemos en una investigación, es el aprender sobre las cosas ya nombradas por otros. Y en ningún momento se nos enseña a nombrar. O sea, el poder de nombrar es eliminado del proceso pedagógico. Entonces, un pedagogo dentro de la línea ético-política que yo, defiendo, trata de verificar si los nombres que existen son correctos, a qué intereses sirven esos nombres y cómo puedo desarticular y rearticular la nomenclatura para funcionar dentro de la sociedad en la que yo creo. Entonces eso quiere decir que no doy información, a menos que sea absolutamente imprescindible, sino que trato de que la gente acceda a la información. Y eso hoy en día es como obvio, es decir, toda la información está en la computadora y ya no hace falta tratar de memorizarla. Entonces quiere decir que todo el proceso educativo, incluso en los términos más reaccionarios sociales, está totalmente obsoleta. Estamos aprendiendo dentro de una cultura del siglo XIX para una cultura del siglo XXI. Entonces, ¿cómo funcionás en el día de hoy en términos del conocimiento que existe y cómo lo adaptás para una sociedad en la que crees, empoderando? Entonces, una de esas cosas es que como profesor, que es una cosa vieja, cuanto antes puedas dejar de ser el profesor para un alumno, mejor, porque quiere decir que el estudiante se independiza y es un adulto y empieza a funcionar por sus propios medios. Para mí, en términos de artista, es lo mismo. Cuanto antes yo no tenga que hacer arte, porque la gente lo hace por sus propios medios, soy un mejor artista. En la medida que tengo que seguir haciendo arte, soy un fracaso. Entonces, todo eso viene de una visión social, no viene de una visión técnica o particular a una disciplina. Va mucho más allá. En términos de ética, quiero volver porque iba a contestarle a Pablo. Yo no estoy totalmente de acuerdo cómo lo describís, porque la transgresión de un tabú puede ser ética o puede ser falta de ética. Y el criterio para resolverlo no está en la transgresión. O sea, yo no estoy de acuerdo que el artista tiene una corona y pueda hacer cualquier cosa. Yo creo que hay una ética que tiene que gobernar lo que hace. Esa ética puede decidir que una transgresión ofensiva es útil para llegar a la ética o puramente se queda en la transgresión y no es útil. Y ese es, digamos, ese gran dilema de Sierra,
que en algunas obras él logra trascender el tabú y en otras se queda como parte del problema que trata de desafiar. Y él no la tiene clara, o por lo menos si la tiene clara, no la comunica con claridad, que es otro problema. Pero la ética, digamos, es una categoría más arriba de la transgresión. Sí, bueno, solo para responder brevemente a esto, yo efectivamente, pues hay muchos artistas que yo objeto bastante las cosas que ellos hacen, pero yo no podría obligarlos a que no las hicieran. Es decir, yo prefiero que las hagan y que tengamos un debate en el que nosotros podemos condenar o estar en desacuerdo con las obras, pero el entrar ya en un proceso en el que estamos censurando piezas nos pone en una situación terrible para todos. Mira, si alguien estudia medicina, tiene un mínimo de, no sé, 20 o 30 créditos de ética médica, porque como va a intervenir el cuerpo de otra persona, tiene que tener criterios éticos para hacerlos o no hacerlo. Como artistas intervenimos la mente y el alma de la gente y no tenemos educación ética. A mí eso me parece una falla. No te digo una formación moralista con un código moral que hay que seguir, pero sí con una sensación, ¿esto es bueno socialmente o no? Entonces, el hacer una blasfemia, aunque ofenda a todos los presentes, puede ser bueno al nivel ético, aun si no es bueno al nivel moral. Y tenemos que diferenciar eso. Dana Schutz fue enjuiciada éticamente, pero a un nivel que la ética no es ética. Debía haber sido enjuiciada por boluda, no por transgresión. Hay muchas maneras de interpretar esta pregunta que acabas de hacer. Pero yo te diré que a mí me incomoda mucho cuando un artista dice que está gestando un proceso colaborativo en el que solo permite que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, por un lado, pretender que todo lo que está ocurriendo es por iniciativa propia del grupo, ¿no? Y que el artista mismo no está tomando un lugar de autoría central en el proceso, ¿no? Lo que lo vuelve problemático es que si tú eres el instigador de un proceso, tú a fin de cuentas eres responsable. Y siempre nosotros vemos autoría como estrellato, ¿no? Que yo soy la persona que firmó ahí en la parte inferior de la obra y yo soy el que debe recibir crédito por ella. Pero autoría también representa y significa responsabilidad, ¿no? Y si emerge cualquier problema o cualquier debate, tú debes ser el centro de esa discusión. Entonces tú en cierta manera no puedes gestar una acción y luego pretender que tú no tienes nada que ver con ella, que fue algo… Lo encuentro a veces una manera un poco hipócrita de manejar un problema. Por un lado, solo de generar o engendrar la impresión de que la obra te pertenece solo cuando te conviene y que no te pertenece cuando puede ser una obra conflictiva. De ahí que para mí la autoría sí es importante, de la misma manera en que si eres un antropólogo que estás haciendo trabajo de campo con una comunidad, pues tú eres el antropólogo, no la comunidad. O sea, ellos nos están autorrepresentando. Tú eres el que eres en cierta manera responsable de la publicación, eres responsable del trabajo, eres responsable de generar un proceso de intercambio y quizá de educación, pero a fin de cuentas creo que es importante dar la cara y ser un poco escéptico acerca de lo que es este gesto anónimo de acción. Yo creo que la autoría funciona a dos niveles. Uno sí es el poner la cara, ser responsable de los actos, pero a otro nivel es una marca registrada comercial y ahí es problemática para mí. O sea, al final de cuentas pienso que lo que uno quiere es que la contribución individual termine absorbida por lo colectivo y forme parte del patrimonio colectivo o matrimonio colectivo, diría hoy.
Pero el asunto es decir, yo pienso que la obsolescencia en ese sentido es un elogio. Es decir, que la obra que en su momento fue una vanguardia individualista, en el momento que es obsoleta es porque formó parte del consenso colectivo y ya la autoría no importa. Entonces, el declarar a un artista que es obsoleto me parece como el máximo elogio de su obra, que triunfó con la obra. Y en ese sentido, cuanto más copias, a mí me parece mejor, ¿tá? Aunque te dañe el bolsillo. Bueno, la mía es rápida. Durante toda la plática han tocado de manera tangencial entre el tema de la pedagogía y el tema del acto del poder. Me parece que hay un huequito de la atribución de la atención, tanto la atención de una institución que debe de reasignar recursos hasta la atribución de la atención del público, y que es donde también la educación, si pretendemos los esfuerzos de divulgar el arte y en su incidencia social, es donde también tenemos como muchos problemas, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa persona sí nos dé ese minuto para tener la oportunidad de ser creativos en un minuto y incidir en él? Me gustaría si pudieran compartir un poquito de sus experiencias en torno a cómo atribuir a mí siempre me viene a la mente una pieza del artista Antonio Muntadas, que seguramente algunos de ustedes conocen, que es un letrero que dice: la percepción requiere participación, ¿no? Que es una frase pues que quizás es muy básica, pero que me gustaría que el público que viene a museos lo tomara más en serio. Es decir, que no es posible, como dije antes, venir a un museo X a ver una exposición de algo con lo que no estás familiarizado y pretender que en 2 minutos entiendas todo y sepas todo, ¿no? Y pretender que en 2 minutos el arte contemporáneo se va a convertir en algo completamente comprensible para ti. Es decir, que uno aprende en relación a la cantidad de inversión, de tiempo y de atención que uno le da a las cosas. O sea, yo no puedo pretender ser un especialista en física si no estudio física, ¿no? O sea, yo no puedo simplemente abrir un libro de física y decir, bueno, ya sé física, ¿no? Y bueno, y esto no es física. Pero mucha gente entra a una galería y dice, esto no es arte. Sí. ¿Y cómo es que ellos que nunca quizá... Bueno, es posible que tengan razón, pero ellos tampoco lo podrán saber, porque ellos tampoco no estudiaron. Entonces, es decir, es más bien esa idea de que el arte es algo inmediatamente comprensible, y eso no es verdad. Es decir, el arte requiere un proceso. Y claro, hay muchas cosas que de inmediato podemos vincularnos con ellas, ¿no? La arquitectura es hermosa, o el cuadro es bello, o hay ciertos elementos del arte que nos pueden quizá mover como individuos que no tienen ese tipo de entrenamiento. Pero tú no puedes decidir que Ulises de Joyce es pésimo si no has siquiera abierto el libro, solo lo viste en la portada, ¿no? Pero mi pregunta iba un poco más a cómo no tanto cuestionar ese proceso que debe ser largo y debe ser, o sea, para que generen mayores frutos, sino cómo empezar a promover que la gente se acerque y preste atención a estos procesos, desde una dinámica que de repente limita un programa hasta un público que entra y se va en 2 minutos en lugar de darle oportunidad a una experiencia más amplia. Bueno, yo creo que lo había mencionado antes, pero creo que para nosotros como educadores lo que es muy importante es estar muy alertas acerca de la disponibilidad del público en sus diferentes configuraciones. Es decir, cuando yo estoy pensando en un proyecto siempre pienso, bueno, ¿qué ocurre con la persona que solo entra y sale, ¿no? Que solo tiene 10 segundos para ver lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, a mí, según yo, tendría que ocurrir algo que sea quizá lo suficientemente interesante para cautivarlos, para darles la curiosidad, para darse cuenta que hay algo más que podrían investigar, ¿no? Y que también haya algo para alguien que pueda quedarse ahí todo el día, ¿no?
Es decir, la posibilidad de adaptarse a los vaivenes de tiempo y de interés del público, o a la diversidad de estos intereses, creo que es muy importante para cualquier proyecto artístico. Es claro, muy difícil de hacer en una exposición tradicional, porque pues bueno, tienes que ver los cuadros y tienes que pasar cierta cantidad de tiempo, ¿no? Pero para eso estamos los educadores, ¿no? Yo me di cuenta, bueno, haciendo estudios en el Museo de Arte Moderno con mis colegas, que tratamos de ver cuánto tiempo la gente pasaba en las galerías, ¿no? Y nos dimos cuenta que en promedio las personas veían un cuadro por 5 segundos, ¿no? Es decir, pasaban como 10 minutos en todo un piso del museo, que es cientos de obras, ¿no? Eso quiere decir que en muchos casos simplemente te pasas, ¿no? Y entonces lo que nosotros decidimos que iba a ser nuestra misión iba a ser alentar ese proceso, o sea, hacer todo lo posible para invitarlos a que se quedaran un poquito más de tiempo a reflexionar. Y lo que fue también muy interesante a partir de la investigación que hicimos fue que mientras más tiempo pasaban en el espacio, en la exposición, pues más disfrutaban o más significativa era la impresión de la obra, ¿no? o de las obras. Y esto podía ocurrir a través simplemente de alguien que estaba sentado, invitarlos a tomar un café, o invitarlos a intentar un proceso, policías dormidos, invitarlos a hacer un grabado, invitarlos a hacer un poema, invitarlos a simplemente ver una serie de materiales, tocar una serie de materiales, hacer alguna cosa, una interacción sensorial de lo que estaba ocurriendo ahí. Y una vez que eso ocurría, ya la persona se picaba y se quedaba ahí, ¿no? Pero creo que es algo que no solo pertenece a museos, creo que es algo que es una coreografía que muchas tiendas y organizaciones están muy conscientes. Incluso si vas a Disneylandia y entras a Disneylandia, esto parece como muy absurdo, pero ellos están completamente conscientes de qué es lo que estás viendo y a qué horas vas a tener hambre, a qué horas vas a querer ir al baño, a qué horas vas a poder comprar cosas. Todo está perfectamente coreografiado para un tipo de experiencia que el público va a tener, o que sería ideal que tuvieras. Podrías pasarte de largo de todo, pero eso no es lo que va a ocurrir en la mayor parte de las veces. Entonces, estar consciente de la manera en que el público está disponible o no disponible, o que se abre o no se abre, es uno de los desafíos más importantes, yo creo, de este tipo de trabajo. Bueno, llegamos a la recta final de la conversación el día de hoy. Les queremos agradecer nuevamente a los invitados y a ustedes por su asistencia. Gracias. También queremos extender una invitación a que revisen el sitio de la Cátedra Extraordinaria Matías Geritz, en la que, bueno, hay toda una serie de actividades a lo largo del año, y ahí también, también yo creo que estaría muy bien después como compartir links y materiales que hay en la red del trabajo, tanto de Luis como de Pablo, y si quieres tú contarles más, Paula, pero bueno, gracias nuevamente. Sí, por supuesto haremos eso a través de la página. Hay muchas herramientas, no solo el video que se va a subir, sino otras y otros contenidos para poder continuar estas reflexiones, que es en realidad el objetivo de esta cátedra, llevar el pensamiento de Matías Geritz de un momento particular, de alguien que justo pensaba que el arte es un servicio, a reflexiones en la actualidad. Entonces ojalá sigan las otras actividades, y si quieren continuar informalmente ahora la charla, en el patio hay por ahí unas cervezas, agua y unos jugos. Gracias.